presidente. Para la cuenta de esta sesión se han recibido los siguientes documentos. Urgencia suma presentada por su excelencia el presidente de la República para el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos. Misma urgencia para el proyecto que establece normas generales sobre uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que se señala. Suma urgencia también para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Proyecto iniciado en moción de diputados que modifica el Código Procesal Penal para permitir la interposición por medios digitales de denuncias por presunta desgracia. Oficio de la corporación por el cual se remiten los nombres. Oficio del señor secretario de la Cámara de Diputados, mediante el cual remite los nombres de los postulantes, de los 4 postulantes, a los cargos, 2 cargos vacantes en el Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 92, literal B, de la Comisión de la Constitución Política de la República. Hago presente que tanto el oficio como los currículums fueron remitidos el día de ayer, a todo, el día de hoy, perdón, en la mañana, a todos y todas las integrantes de la comisión. Comunicación por el cual se informa que la diputada señora Consuelo Veloso reemplazará a la diputada doña Maite Orsini en la sesión de hoy, y también reemplazan a la diputada señora Camila Flores, don Jorge Radger, y al señor Andrés Longton, don Hugo Rey. Correo electrónico, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, excusando al señor ministro que no pueda asistir, pero sí asisten en su representación el señor Jaime Gajardo, su secretario de Justicia, la señora María Esther Torres, jefa de la División Jurídica del Ministerio, y la señora María Francisca Draper y el señor Mario Araya, ambos abogados de la División Jurídica. Fiscalía Nacional ha confirmado la asistencia al señor Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, acompañado del señor Samuel Malamud, asesor de la Fiscalía. Por su parte, Defensoría Nacional confirma la asistencia del señor Leonardo Moreno, asesor legislativo, acompañado del señor Cristian Irarrázaval, abogado de la Defensoría. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual acompaña antecedentes complementarios a los entregados por el señor ministro en invitación que se le extendió en su oportunidad mediante oficio número 90 de 7 de noviembre de 2023. Oficio del Ministerio de Justicia, referido informe del estado de la Mesa Técnica de Indicaciones, proyecto nuevo Código Penal. Lo que hace acá el Ministerio de Justicia acompaña un segundo informe de la Mesa Técnica que se acordó en su oportunidad con distintos actores del sistema penal, donde acompaña un segundo informe de lo avanzado en relación con las modificaciones propuestas para la parte general del Código Penal. Esto se hará llegar también por correo electrónico. Oficio reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, referido a glosa 8, programa 1 del Servicio Nacional de Menores de octubre de 2023, también se hará llegar por correo electrónico. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, referido a solicitud de la diputada señora Pamela Giles acerca de la situación relativa a restos socios encontrados en el Ministerio de Justicia, en programa de Derechos Humanos, en dependencias de, como también en relación a numerosas cajas con restos óseos que fueron trasladados desde la Universidad de Chile al Servicio Médico Legal, acompañando entonces información al respecto, que fue solicitada por la comisión. Oficio también del Ministerio de Justicia que complementa oficio referido a consulta planteada por el diputado Cyril Vaca por casos de magistradas y magistrados que han comparecido en audiencias telemáticas de otros países. También se hará llegar por correo electrónico las respuestas, todas las respuestas que ha entregado el Ministerio de Justicia a las consultas hechas por la comisión. La Asociación de Funcionarios del Registro Civil de la Región Metropolitana, ANFURSICH, solicita poder reunirse con la comisión para tratar temas de la aplicación de resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo. Y finalmente se ha recibido correo de invitación a la cuenta pública de las Fiscalías Regionales Metropolitanas para el martes 9 de enero de 2024 a las 11 a.m. vía telemática, y se ha enviado el link. También se comunicó esto por correo electrónico a todos y todos los integrantes de la comisión, señor presidente. Eso sería. No, que hay una solicitud de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil de la Región Metropolitana
Anfur-Sich, con el cual solicitan por reunirse con la Comisión para tratar temas de aplicación de resoluciones de la OIT. Es un tema más bien bastante amplio, la dependencia ahí del Ministerio de Justicia, el subsecretario tendrá su opinión. Yo lo que quiero recabar el acuerdo de la Comisión para solicitarle a esta asociación que nos remita esa solicitud o requerimientos por escrito para poder evaluarlos de buena manera en la Comisión. ¿Les parece? ¿Sí? Se acuerda. Con respecto a la designación de la propuesta de la Cámara del Tribunal Constitucional, hay que recordar que va a ser una modalidad distinta a las 3 oportunidades anteriores. La modificación del reglamento, que yo siempre insisto, no pasó por la Comisión de Constitución de nuestra corporación, plantea de que es esta comisión quien propone la dupla o la pareja de nombres para integrar el Tribunal Constitucional. Antes lo que hacía la comisión era los recibía y los remitía a la mesa de la Cámara. Hoy a nosotros nos va a corresponder dirimir o decidir cuál de los 4 postulantes que se mantienen vigentes hasta la próxima semana vamos a proponer a la mesa. Así que eso, para que lo tengan a cuenta. Artículo 328 bis. Las siguientes comisiones recibirán en una o más sesiones aquellas personas que han sido propuestas para determinados cargos en los que la Cámara participa en su proceso de nombramiento. Letra A, que es lo atinente a nosotros, Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a quienes postulan el cargo de ministro del Tribunal Constitucional. En tales sesiones, sigue el inciso segundo, que serán públicas y transmitidos por el canal de televisión de la Cámara. Los diputados podrán requerir información sobre los antecedentes académicos o laborales del candidato, sobre su idoneidad para el cargo y respecto a la existencia de eventuales conflictos de interés. La respectiva comisión deberá emitir un informe que detalle lo obrado por ella y la propuesta que someterá al Pleno, indicando él o los candidatos propuestos según sea el número de vacantes a proveer. Entre la fecha que se despache el informe y la de su votación en sala deberá transcurrir al menos una semana. Eso señala el artículo 328 bis de nuestro reglamento, así que nos corresponde hacer eso, las propuestas. Hay 4, se remitió por mail a cada uno. Está la abogada Prej, la abogada Peredo, el abogado Ramírez y el abogado Valdivia. Presentaron el procedimiento conforme a comités, era que los comités patrocinaran candidaturas. La Democracia Cristiana patrocina a la profesora Prej, Renovación Nacional a la profesora Peredo, el PB al profesor Ramírez y el Partido Comunista al profesor Valdivia. Y respecto de ellos hay que definir una dupla. ¿Ok? Sin más, esta sesión ha sido convocada con el objeto de continuar la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. En segundo trámite constitucional, boletín 15.661, junto con dar la bienvenida al señor subsecretario. Gracias, don Jaime, por acompañarnos y a su equipo. También a la Defensoría Penal Pública y al Ministerio Público. Corresponde continuar la discusión en particular y corresponde el artículo... Sí. Don Pato. Sí, tenemos una minutita, señor presidente. Sí, para los efectos de mantener el orden correlativo de las disposiciones que corresponde analizar y además dentro de las normas de protección, que es la materia que estamos viendo, lo que se propone, señor presidente, es continuar ahora con un artículo que vamos a tener que ver en el comparado grande, en la página 39, que es el artículo 39. 39. Sí, Don Leo ya no comparado lee. grande en la página 39 es el artículo 226N, respecto al cual, señor presidente, hay una indicación del Ejecutivo. Página 39, vamos a buscar, oye, se le está armando En la página 39 del comparado del Ejecutivo, en la página 39, incorpórese en el artículo 126b un inciso final nuevo del siguiente tenor: la resolución que se pronuncie sobre la solicitud de autorización de acceso, no, la 40, presidente. la 40. La 40, cumpliendo. Incorpórese en el artículo 226N un nuevo inciso final nuevo del siguiente tenor: cumpliéndose los requisitos del inciso primero, en cualquier etapa del procedimiento, el querellante y la víctima podrán solicitar al juez de garantía, al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal o a la Corte, según corresponde, las siguientes medidas de protección.
participación en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia, reserva de la identidad en las audiencias que se desarrollen ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma presencial o remota. Podrá suprimirse de las actas de las audiencias todo nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir a su identificación. Claro. Perdón, no se copiaron ahí los números romanos 1, 2 y 3. Claro. Y 3, reserva de la identidad en los registros y documentos que deban poner a disposición de las partes o que deban ser presentados o evacuados ante los tribunales. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes y, por cierto, también desearle a todos muy feliz año nuevo y una excelente legislatura. Presidente, nosotros cuando hicimos la indicación, como tuvimos que indicar en conjunto con ustedes, posteriormente a aquello, usted, diputado, indicó lo que sería el artículo 226p. Usted, presidente. Entonces, nosotros consideramos que la propuesta que hace usted es más completa que la que hizo el Ejecutivo, porque no solo incorpora a los testigos, sino que también incorpora a los agentes encubiertos, agentes reveladores, y por lo mismo nos parece que en ese sentido pudiéramos quizás aprobar o discutir, mejor dicho, el 226p, y que estaría la propuesta que nosotros hicimos como Ejecutivo estaría contenida en el 226p. Entonces, le proponemos, presidente, si es... Muchas gracias. El 226p está en la página 1 del comparado intermedio. Este. Sí, pusimos todo lo que... Mire, secretaría, explíquenos, don... Sí, para terminar lo de los grandes, chicos, medianos, gordos, flacos. Está a su disposición el comprobado que muestra el señor presidente, donde se puso todo lo que queda pendiente en forma mucho más ordenada, porque teníamos varias indicaciones sueltas que se habían presentado, entonces decidimos hacer esto para que haya más orden y nadie se pierda en el camino. Diputada Giles, tiene usted la palabra. La 1 del complementario. Gracias, presidente. Salvo alguna problema reglamentario, yo preferiría que se discutieran y votaran en el orden correspondiente lo que vamos a ver a continuación. Entiendo que lo que hace el Ejecutivo es una propuesta que podemos aceptar o no, y yo no estoy de acuerdo con la propuesta. Muchas gracias, diputada. Lo que sí plantear, como nos observa la Secretaría, que para evitar estos traslapes hay uno nuevo, que es el único y definitivo, Margarita, ¿no? Sí, presidente, sí, es el definitivo. Entonces vamos a tramitar en base a esto. Claro, dice 2 de enero del 2024, entonces sería el texto final de no mediar más indicaciones. Hago presente que hay varios comparados, porque a medida que va avanzando la tramitación se han presentado nuevas indicaciones. Eso. Yo voy a tomar, eso sí, la propuesta que realiza el Ejecutivo, en orden a que vamos a someter a votación en primer lugar entonces la indicación propuesta por el suscrito, que está en la página 1 del comparado, en el entendido que es mucho más completa incluso que la que plantea el Ejecutivo. ¿Ok? El 1 y el 3, presidente. Son dos. Sí. Ministerio Público. Sí. Diputada Giles. Protección. Por su intermedio, el diputado Soto me señala que usted ignoró mi intervención. Yo lo que quiero entender es que no le ignoró, sino que usted tiene una opinión distinta, y como le corresponde a usted como presidente determinar el orden, ha decidido que nos saltemos el orden en el que vamos y que vamos a votar primero, cuestión que vuelvo a reiterar, a mí me parece que no es reglamentario. No, diputada, muchas gracias. Lo que yo planteé, tal vez se entendió mal, es que la propuesta que señala el Ejecutivo es que la indicación que está en la página 1 del nuevo comparado y definitivo es mucho más completa, y claro, en mi calidad de presidente voy a optar. Ahora, no hemos perdido la línea de avanzar por materia, digamos. Eso se mantiene, por eso lo entendí mal. Pero claramente yo opté, en función de la propia propuesta del Ejecutivo,
en que sometamos a votación la indicación suscrita por mí, porque como señala el Ejecutivo es mucho más completa. ¿Ok? El Ministerio Público algo quería decir. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera, desde luego me sumo a las palabras de saludos del subsecretario. Quisiera simplemente, presidente, hacer mención que la propuesta que se sugiere sea aprobada por parte de esta comisión no incorpora a las víctimas. A mí me parece que un proyecto como este, en el cual se ha dicho sostenidamente que lo que se va a buscar es la protección de los testigos, de los agentes encubiertos, de los agentes reveladores, la protección de la víctima me parece que es fundamental. Desde luego uno podría considerar que el proyecto, o sea, el artículo cuando menciona la expresión testigo, podría solucionarlo, pero la verdad es que hay jurisprudencia, no poca, que en razón del artículo 12 del Código Procesal Penal distingue intervinientes testigos de víctimas, por lo tanto hay un problema en eso. Pero además también, y perdone, presidente, que vuelva un poco sobre lo que por lo menos el Ministerio Público ha dicho en reiteradas ocasiones, eso se explica porque esa norma está creada en el contexto de las adecuaciones al crimen organizado, es decir, a delitos asociativos, donde básicamente hay un bien jurídico difuso, normalmente no vinculado con bienes jurídicos individuales. Por lo tanto, el que el legislador haya suprimido a la víctima del 226 era razonable cuando se trataba de la investigación, por así decirlo, de delitos asociativos. En ese sentido, incluso la propuesta del Ejecutivo, que se dijo que era mejor no verla, tenía la ventaja de que ponía a la víctima también dentro de los sujetos que podían ser protegidos. Quizás una alternativa de solución a esto es revisar la posibilidad de regular esto en el 107 bis del COD, que ya regula la comparecencia telemática, y solo lo que uno podría poner ahí es hacer la vinculación con el 296N y agregar a las víctimas. Y con eso uno podría solucionar en parte el problema, creo yo, que a mí me parece evidente, digamos, de no incluir. E insisto, ese problema se asocia a otra cosa que se señaló antes, que quizá uno debiera esperar que la Comisión agrande el espacio de aplicación, que usted mismo lo dijo, señor presidente, en su oportunidad, que agrande el espacio de aplicación al ámbito, por así decirlo, de otros delitos que pudiesen ser delitos de crimen, y algunos en particular. No creo que nos corresponda a nosotros decir cuáles en concreto. Diputada Giles, antes de ofrecer la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Bueno, nos hace ver el profesor Castillo este pequeño detalle que hace, a mi juicio, preferible haber votado primero la indicación del Ejecutivo como una posible solución y que sí contiene a las víctimas, ¿cierto? Y agregarle, si es que fuera si es que estuviera toda la comisión de acuerdo, lo que agrega su indicación, ¿ya? Pudiera también hacerse al revés, pero me parece que efectivamente el bien superior a cautelar es el de las víctimas, que es lo que no contiene, señor presidente, su indicación. En ese sentido, yo quisiera proponer que podamos estudiar la posibilidad de arreglar en alguna de estas dos indicaciones y no más adelante este asunto. ¿Se entiende, no? Es decir, no acoger la propuesta de solución que hace el señor Castillo, sino más bien en una de estas indicaciones, que a mí me parece que debería ser probablemente la del Ejecutivo, agregar lo que falta de manera de incluir todos los bienes jurídicos que se quieren proteger. Muchas gracias, diputada Giles. Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, queda una situación un poco incómoda porque actualmente el Código Procesal Penal ya tiene vigente desde el 15 de junio del año 2023 una norma que es el artículo 226 V o B corta, que establece protección de las víctimas. Al modificar el 226P en la lógica que está planteando acá, o incorporar el N, al modificar el P se hace aplicable el 226 B corta, porque se aplica a todas las medidas
el fiscal puede aplicar protección de víctima y testigo a todas las medidas contenidas en el párrafo. Entonces, aunque no lo señale expresamente la indicación que usted suscribió, presidente, no es correcto lo que señala el Ministerio Público, porque por expresa disposición de la ley ya vigente, al incorporar más medidas de protección en las letras P y siguientes, se van a poder aplicar esas mismas medidas de protección para las víctimas, porque lo señala expresamente el Código Procesal Penal. Entonces, si incorporamos en la letra P las medidas que se están proponiendo, como lo señala expresamente el 226V, el fiscal va a tener esas medidas adicionales. El Ministerio Público nos propone llevar esto al 107. Claro, lo que pasa es que se invierte en por así decirlo, el tipo de medidas, porque las del 107 son generales y estas son especiales para los juicios. Y como son especiales para los juicios, la regla general es que sea, si bien el fiscal la propone, el tribunal podría invertir la forma en que esto ocurre. Sin embargo, el 226V ya contempla la posibilidad de aplicar todas las medidas del párrafo, por lo que podrían aplicarse las que contempla o las que contemplaría el nuevo 226P. Oh, perfecto. O sea, ¿la Defensoría está de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, había consideración de la observación planteada por el Ministerio Público y la propia diputada Giles, circunstancia que está resuelta por el artículo 226V, que fue aprobado a propósito de la ley que también vimos en la Comisión de Constitución. 21.577. Que era contra el crimen organizado. Así es. Quiero leer el 226V para mayor claridad, y lo estoy buscando aquí, discúlpenme, pero aquí ya voy a llegar. El 226V. Ah, perfecto. Aquí está. Sí, está. En la nota que nosotros entregamos está con una nota al pie, precisamente para hacer esto. Ahí está al final. 226V del Código de Procedimiento Penal actualmente vigente. Protección de las víctimas. Es deber del Ministerio Público y de las policías otorgar protección a las víctimas de delitos o de amenazas emanadas de acciones delictivas o criminales. El fiscal podrá utilizar o solicitar, según sea el caso, la aplicación de las medidas previstas en este párrafo, aun cuando la víctima no intervenga como testigo o informante. Vale, si puede aplicar cualquiera de las medidas y hace esa distinción entre testigo, víctima e informante. Obvio, es facultativo. ¿Puedo solamente decir algo? Sí, por favor. Primero, no es evidente que esta norma permita, por así decirlo, la aplicación de las medidas de protección que se están incorporando en el 226P. Pero además se mantiene, y de hecho lo dice semánticamente en términos expresos la norma, vinculado únicamente a conductas de las asociaciones criminales y delictivas. Lo cual sigue siendo el problema que el Ministerio Público ha planteado en reiteradas ocasiones. Es decir, en el contexto de un homicidio, en otros crímenes, donde no haya asociación delictiva o criminal, no vamos a tener un sistema de aplicación de protección a las víctimas en juicio, y eso a nosotros nos parece que podría resolverse, insisto, en el artículo 107 bis. Pero... Ok. ¿El Ejecutivo? María Florencia, por favor. Gracias, señor Parece presidente. que la Defensoría se sentó acá. María Florencia. Por su intermedio, saludo a todos los honorables diputados y diputadas de la comisión. Si es que el problema que ve el Ministerio Público es que el artículo 226P tendría solamente aplicación en crimen organizado, eso en realidad ya está resuelto con la legislación que ya está vigente al día de hoy, no solamente en el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales, sino también en el artículo 308 del Código Procesal Penal, el que a su vez fue recientemente modificado también por la conocida ley conocida como Antonia, en la cual se amplió el ámbito de aplicación de la medida de protección que el juez puede disponer cuando existen motivos graves o calificados o para evitar toda consecuencia negativa en la víctima o testigo que va a declarar, autorizando al tribunal para que permita la comparecencia vía telemática de víctimas, testigos y también peritos en esos casos. Y en esos casos para toda la gama de los delitos, no solamente para crimen organizado. Por eso es que la indicación que está en el artículo 226N y 226P simplemente viene a reforzar para esos casos en particular, entendiendo que ya existen normas de aplicación general. Ok. Presidente, solo para Señor subsecretario. complementar, yo creo que Sí. es complejo cuando
el Ministerio Público plantea una objeción primero y después se le responde que la objeción que planteó ya está cubierta por la legislación vigente y posteriormente plantean una objeción distinta a la que ya habían hecho. Entonces me parece que necesitamos algo de... o sea, nosotros entregamos una minuta con todas las normas de protección vigentes, se las hicimos llegar a todos los señores y señoras diputados para precisamente ver las discusiones que venían para adelante. Y por lo mismo, si lo que el Ministerio Público considera que es mejor reforzar el 107, eso es una cosa distinta a plantear una objeción respecto a el 226 N y P, en razón de una norma que ya se encuentra vigente, que tiene cubierto precisamente lo que el Ministerio Público señalaba que no existía. Ok. Diputada Giles. Sí, presidente, yo quiero decirle a usted y comunicarle a todos los contertulios que yo vengo, aunque ustedes no lo crean, generalmente en son de paz a esta discusión, proponiéndome realmente en tener el mejor criterio, la mejor disposición. Y me encuentro recurrentemente con este mismo problema, que es que me pregunto si para el Ejecutivo lo importante es sacar adelante rapidito una legislación para poder exhibirla en un momento de crisis de seguridad, por ejemplo, es una sospecha legítima que tengo, o que legislemos bien cuando hay situaciones como esta, en que a mi juicio esto es contradictorio. Hay varias cosas que se reiteran en el comportamiento del Ejecutivo por su intermedio, presidente, que a mí me parecen inadecuadas y las he hecho ver una y otra vez porque generan un mal ambiente legislativo. Una de ellas es suponer que porque ellos mandan minutas, porque hacen lo que llaman trabajo prelegislativo, eso debería ser tomado en cuenta. Resumo, el debate legislativo es aquí. No vale ninguna minuta, ningún papelito, ninguna conversación a la que si los parlamentarios quieren ir o no ir, yo he manifestado claramente que yo no participo de eso porque me parece inadecuado. Y es aquí donde se da el debate. Y cuando se está dando el debate aquí respecto de el tema en comento, ocurre que yo creo que tampoco podemos perder de vista que tenemos invitados que están aquí, el Ministerio Público, la Defensoría, en su calidad de especialistas para entregar una opinión, pero el debate es con los parlamentarios. Y yo he manifestado aquí, desde el comienzo, una objeción, ¿ya?, que no tiene respuesta, es como que no he dicho nada hasta que hago un ardid por el cual pierden la indicación, por ejemplo, cuestión que ha pasado ya en 2 o 3 oportunidades y ahí, entonces el Ejecutivo y los demás reaccionan de una manera, se lo repito, porque esa es efectivamente la actitud, ¿ya? Cuando he tenido que llegar a ese punto para que entiendan lo que se les está tratando de decir. A mí me gustaría, presidente, para sintetizar, saber cuál es la dificultad de tomar en cuenta y al menos responderme la sugerencia que he hecho en los 3 pasos en la medida que sus cabecitas van funcionando y entendiendo el problema. ¿Cuál sería la dificultad de generar aquí mismo, en esta indicación que estamos votando, o en la del Ejecutivo, que el Ejecutivo pide que la votemos después y usted acepta hacerlo de ese modo? La dificultad, hacer una modificación para completar algo que según el Ejecutivo está completamente contemplado en otras legislaciones. ¿Cuál es la dificultad entonces de que esté contemplado también en esta, que tiene como objetivo justamente mejorar el tratamiento del asunto en el que estamos? ¿Cuál sería la dificultad de que eso estuviera expresado ahora acá, en esta indicación que vamos a votar, de manera que votemos algo que contemple la seguridad de las víctimas? O sea, estamos refiriéndonos a un asunto tan medular como ese. No es un tema secundario. Muchas gracias, diputada Giles. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, sin duda es una discusión bien importante, bien relevante, que la que estamos entrando de nuevo, una vez más, porque, como bien decía por su intermedio la diputada Giles, esto es algo que viene desde hace algunas sesiones antes, y es un tema bien medular de la parte del Código Procesal Penal que estamos discutiendo. Todo en el fondo del artículo 226A y siguiente, se estructuran dentro del párrafo 3º bis, que habla de diligencias especiales de investigación aplicables a casos de crimen organizado, ¿ya? Y si no me equivoco viene como de 2 sesiones para atrás que hemos estado discutiendo en parte también a sugerencia del Ministerio Público,
que esto sea ampliado, digamos, la aplicación de estas medidas de investigación a más crímenes, en el fondo, todos los delitos que están contemplados como crímenes dentro del Código Penal, que son delitos especialmente graves. Entonces, primer punto que haría es que esto no tiene que ver solamente con este artículo en particular o la indicación suya, señor presidente, la indicación del Ejecutivo, respecto a si se incluyen o no las víctimas, que por supuesto es relevante. Pero la principal decisión que tenemos que tomar acá y medida de protección en interés de las víctimas es precisamente que vayamos a la raíz del problema, que es que en este párrafo tercero bis, las diligencias especiales de investigación aplicables hoy día para los casos de criminalidad organizada sean ampliadas a todo tipo de crímenes. Creo que es algo razonable, creo que es algo que está a tono de lo que la ciudadanía está demandando. Que estas herramientas especiales que tienen que ver, y estamos discutiendo eso ahora, muy especialmente con las medidas de protección a informantes, a testigos y por supuesto que a las víctimas, sean aplicables para todo tipo de delitos, especialmente graves, que estamos viendo hoy día en las calles y que están teniendo ramificaciones muy complejas. O sea, como por dar un ejemplo nomás. Cuando tú te encuentras en las noticias con una mujer que es vendedora ambulante, que por haber denunciado y grabado y subido a redes sociales a unos jóvenes inmigrantes ilegales, al parecer varios de ellos, que se agarran a cuchillazos en la mitad de la calle y ahora la tienen amenazada a ella y a su familia y a sus primos de tercer grado incluso, evidentemente esto no es la realidad que estamos viviendo hoy día. Los delitos graves, los delitos violentos no se remontan solo a estos tipos de crimen organizado o estructuras delictivas más complejas, sino que se producen en comportamientos en el fondo delictivos tan cotidianos, entiéndase, por favor, la forma en que lo digo, cosas en el fondo de delitos del día a día de la calle, que por supuesto las medidas de investigación de las cuales disponga el Ministerio Público para recabar todos los antecedentes que sean necesarios para plantear una solicitud ante los tribunales de justicia, tienen que sin duda ampliarse un poquito más y estas herramientas no pueden estar constreñidas solo a la fenomenología del crimen organizado y estructuras, digamos, más complejas de organización criminal, que hoy día estamos viendo no está siendo una herramienta suficientemente eficaz, digamos, para responder y para dar solución a lo que está ocurriendo en las calles. Por lo mismo, lo que yo planteo, y para tratar de digamos, remontarnos a la raíz del problema, como decía en un comienzo, creo que estas medidas, todo lo que hemos discutido en las últimas sesiones, debiese expandirse, y sería, digamos, ideal que surja en el fondo de un acuerdo de acá esa modificación, debiese expandirse la aplicación del párrafo tercero bis a todos los delitos que tengan carácter de crimen y no solo aquellos casos de criminalidad organizada, porque, reitero, creo que la realidad que estamos viviendo hoy día, el tipo de delitos que nos estamos encontrando en las calles y la especial violencia que se está usando para cosas tan básicas en el fondo como robar una billetera o robar un auto, ahora todo va con encañonar a una persona a la cabeza. Evidentemente creo que la violencia en las calles está suficientemente descontrolada como para que innovemos un poquito más en las decisiones que tomamos aquí en el Congreso y, por ejemplo, una forma bien sencilla pero bien contundente de hacerlo sería, como decía, ampliar este párrafo tercero bis a todo tipo de crímenes. Bueno, yo creo que usted, gracias diputado, ha transparentado la problemática, pero eso requiere un acuerdo unánime para reabrir discusión, que entiendo es lo que realiza el Ministerio Público. Aquí estamos hablando, en mi opinión, el 226 única y exclusivamente respecto a medidas especiales de investigación en materia de crimen organizado. Eso estamos hablando. Y después definimos cuáles son las medidas en los agentes reveladores, informantes, después qué pasa con las entregas vigiladas y después la legislación que viene o las normas que vienen son respecto justamente a estas medidas introducidas, disposiciones comunes. Y ahí se introducen estas medidas de protección para informantes y todo.
Eventualmente es un punto, las víctimas quedaban fuera del crimen organizado, lo plantea el Ministerio Público. Esto era mucho más etéreo porque no había un sujeto específico, testigo. El 226 bis, aprobado por la 20.565, ya la incorpora de manera general. Vuelve a existir, estamos hablando solo respecto de técnicas especiales de investigación en materia de crimen organizado. Lo que plantea el diputado Sánchez, que es legítimo y válido, dice relación con ampliar técnicas especiales de investigación a todo tipo de delitos, que es una materia distinta, que no ha sido cuestión en este debate y que tampoco se incorpora dentro de las indicaciones que se quieren plantear. Está bien, es legítimo que se haga, pero estamos, para contextualizar, tratando de técnicas especiales de investigación, donde efectivamente lo que hacemos aquí es entregando medidas de protección adicionales a los testigos y a los informantes, a los agentes encubiertos, reveladores y los peritos en técnicas especiales de investigación. Y lo que es la relación con las víctimas, que era un planteamiento que legítimamente planteaba la diputada Pamela Giles, en este aspecto específico está cubierto por el 226V que se encuentra vigente. ¿La Defensoría quería algo, señora? Muchas gracias, señor presidente. Solo para complementar, el Ministerio de Justicia hizo alusión al artículo 107 bis, porque el Ministerio Público decía, cierto, que esta protección no existía fuera del ámbito del crimen organizado. Y me gustaría leer muy brevemente el numeral primero del 107 bis, que establece la medida de protección para víctimas fuera del ámbito del crimen organizado, ¿Ya? En lo que se refiere a la comparecencia telemática, y que dice que el tribunal podrá decretar que en el juicio oral la víctima no comparezca y declare por vía remota. Número 1, cuando exista la necesidad de brindar protección a víctimas y testigos que presten declaración, según lo dispuesto en el artículo 308 del Código Penal, que es cuando hay un riesgo potencial para su integridad física. Entonces, con eso entendemos que está perfectamente cubierto. O sea, es el artículo que se aplica el artículo que se aplica en tribunales. Pero mira, aquí hay que distinguir dos cosas. Uno, lo que dice relación protección de la víctima en técnicas especiales de investigación, que está cubierto por el 226, y lo que se plantea respecto del CODE, el 107, que hace la remisión a la norma que plantea la Defensoría Penal Pública, el 308 del Código Procesal Penal, respecto de todo tipo de víctimas. ¿Ok? Yo creo que el debate está agotado y vamos a proceder a su votación. Ministerio Público. Solo, presidente, permítame, perdón, la respiración. De hecho, la propuesta que uno hubiera querido hacer es que justamente agarrándose de lo que dice la Defensoría Penal Pública, uno podría agregar en el 107 bis una expresión que dijera: se presumirá especialmente que se encuentra en tal situación la víctima o cualquiera de los testigos protegidos que conformidad al 226, de conformidad al artículo 226 del Código Procesal Penal, o bien cuando existieran antecedentes relevantes de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad personal de estos, o sea, de la víctima y de los testigos, como asimismo de su cónyuge, de su conviviente civil, ascendiente, descendiente y otras más. O sea, nosotros lo que estábamos pensando, precisamente como lo dijo la Defensoría Penal Pública, que la mejor solución de esto estaba en el 107 bis, pero dejando en claro, más allá de la referencia que hoy día está en el número 1, que una especial presunción cuando se trata de ciertas víctimas vinculadas con el crimen organizado o cuando se trata de víctimas que de alguna manera están amenazadas, que es lo que no dice el número 1 del 107 bis. Nosotros no pretendemos tener razón en todo, presidente, pero yo le vuelvo a insistir en una sola cosa. El 226V se aplicaría únicamente tratándose, entiendo de si lo leo yo, de víctimas, tiene razón el Ministerio Público, o sea, el Ministerio de Justicia, pero de víctimas en el contexto de investigaciones de asociaciones criminales y delictivas. Es decir, si no hay asociación criminal o delictiva, no hay tal protección para la víctima. Así lo entiendo yo al menos. Y lo último, presidente, solo porque, y termino con esto. Sí. El 308 que se hace referencia, precisamente lo que usa es la expresión testigos y tampoco usa la expresión víctima. Entonces, yo insisto, no es que uno quiera aportar al debate. Agradece, diputada Giles. Se me acerca el señor de la Defensoría por su intermedio y me sugiere lo mismo que vengo sugiriendo desde el comienzo y que voy a insistir por última vez antes de que usted ponga esto en votación. ¿Cuál es su problema, señor presidente? ¿Cuál es el problema del Ejecutivo por su intermedio, señor presidente, de agregar la palabra víctimas en la indicación que vamos a votar? Yo creo que lo ha resuelto, lo plantea el Ejecutivo. Pero lo cual solamente necesita la anuencia de la Comisión y su propia decisión.
ya han reiterado usted, el ministerio, que la razón sería que ya está contemplado. Si fuera así, que no es así, ya, pero si fuera así, ¿cuál es el problema para legislar adecuadamente de agregar una palabrita víctimas en la indicación que va a someter a votación? ¿Me puede, por favor, responder eso? Le respondo presidente? porque no hay ninguna indicación al respecto, pues, diputada. Si usted formula una indicación en ese sentido, no hay ningún problema y la votamos. Por favor. Claro. Sí, pues, formúlela. Pues. Si la única manera, diputada, de poder someter a votación es que hayan indicaciones. ¿Ok? Claro. Esto. El Ejecutivo está de acuerdo. Claro, que el Ejecutivo dijo que está mal. Oye, entonces ahora estamos suscribiendo esa indicación. Si me ayuda la Defensoría, incorporaríamos la palabra víctima, ¿dónde? La indicación de ley. ¿Dónde? Ah. Víctimas y peritos. Testigos, víctimas y peritos. Ok. ¿No tiene problema el Ejecutivo? Entonces, procedo a leerla. En la indicación número 1... No, por eso la indico acá, Pamela, tú la suscribes, porque no puede haber indicación sobre indicación. Del diputado Robledo por modificar el artículo 126p en el siguiente sentido: intercálase el inciso primero entre la palabra reveladores y la conjunción o una coma y a continuación la palabra informantes. Sustitúyese la frase que se le otorgue la calidad de informantes por la frase protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226n. Además, sustitúyese en el inciso segundo de la frase: el tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto, revelador del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio, consignada en el registro. Tal comprobación el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección por una frase del siguiente tenor: los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, víctimas y peritos protegidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226n podrán declarar vía remota si el fiscal así lo solicita, salvo que el tribunal lo deniegue por solución fundada. En este caso deberá coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección que han de adoptarse en la declaración del compareciente. Esa es la primera indicación al inciso segundo. Además, incorpora un nuevo inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser el cuarto, del siguiente tenor: la comparecencia vía remota de las personas señaladas en el inciso anterior deberá ser ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. El tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto, revelador o del informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria, empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección. Del mismo modo, permitirá que todos los intervinientes designen un apoderado que presencie la declaración en la sede del tribunal a que deba concurrir el compareciente. De esta manera, diputada Giles, hemos recogido lo que usted plantea y la Defensoría Penal Pública, indicación que usted también puede suscribir. La indicación la suscribe la diputada Giles también, el diputado Sánchez también. ¿Alguien más suscribe la indicación? Diputado Benavente. Diputado Benavente. Presidente, con la indicación suya que me parece, pero este nuevo inciso tercero, la última frase. ¿Ya? Estamos protegiendo a los testigos, agentes reveladores, víctimas. Con esta frase final puede que la protección no sea tan eficaz y puede ser una... Porque estamos permitiendo entonces que los intervinientes designen un apoderado que presencie la declaración en la sede del tribunal al que debe concurrir el compareciente. O sea,
la protección ya no va a ser tan eficaz, Ya. puede haber una manera de burlar esta protección. ¿El Ministerio Público? Solo una duda. Sí, pero... muchas gracias, diputado, veramente. Solo indicar que tanto la primera yo sigo pensando, presidente, pero es una sola opinión, que que solo colocar el 226P, la víctima no soluciona el problema, no lo soluciona por varias razones. Pero eso ya está resuelto. Pero es una decisión de esta comisión. Ahora, lo otro, presidente, es que en el inciso tercero, que pasaría a ser, ¿cierto? El cuarto. Cuarto, se utiliza la expresión deberá ser ante un tribunal con la competencia en materia penal y después, del mismo modo, permitirá que los intervinientes designen un apoderado, lo que decía. Lo que estamos haciendo es que estamos regulando de una manera más restrictiva y más compleja en el contexto del crimen organizado que lo que está en el 107 bis, que en ningún caso exige que deba ser así. Okay. Dice, podrá ser así. ¿Ya? Y por lo tanto, paradójicamente, ahí donde el Estado debiera tener reglas, por así decirlo, que permitan mejor la protección de las víctimas y testigos, hoy día está haciendo sistemas más estrictos, más rígidos, más burocráticos, en el contexto del crimen organizado que en el contexto de la normativa general del 107 bis. Y a nosotros nos parece que eso es un problema, por así decirlo, para la adecuada persecución del crimen organizado. Muchas gracias. ¿El Ejecutivo? ¿Cómo lo solucionaría, presidente? Sí. Yo simplemente eliminaría, si fuera por mí, yo no soy Sí. un colegislador, si fuera por mí, yo eliminaría las últimas expresiones, lo eliminaría Del mismo modo. del mismo modo y arriba dejaría podrá ser ante el tribunal, que es más o menos una forma de reacción parecida a la que tiene el 107 bis. Ok. ¿El Ejecutivo está de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, atendido lo que plantea el diputado Benavente, que está confirmado por el Ministerio Público y la Defensoría Penal. ¿No están de acuerdo? Por favor, don A ver, Leonardo. a mí me parece que aquí el Ministerio Público, perdón que lo diga así, está jugando al ganar-ganar. Es decir, aquí lo que se está dejando de considerar es la necesidad de que cuando se condene a alguien, aun cuando sea alguien vinculado a la criminalidad organizada, porque eso no lo quita la calidad de persona y de un sujeto de derecho y que tiene un debido proceso, tiene que existir la posibilidad de que la información que genera el Ministerio Público pueda ser objeto de control. Si aquí se están estableciendo medidas de protección para reservar identidad y además esta persona va a declarar telemáticamente en su casa, hay fallos de la Corte Suprema, hay fallos del Tribunal Constitucional que han reconocido que esto afecta el debido proceso, afecta la tutela efectiva de derecho, porque hay casos donde se ha constatado que hay personas que reciben WhatsApp, hay personas que en su computador abren ventanas con la información que le permite entregar la información que supuestamente debería estar en su cabeza, y por lo tanto lo que tenemos es un riesgo altísimo de que la calidad de la información que se genere en ese juicio sea una información de mala calidad. De hecho, puede estar totalmente preparada, para ser más claro. Por eso, y yo creo que aquí se obvió un detalle, la última sesión, parte importante de esa sesión, se estuvo discutiendo y hubo acuerdo en sacar el representante de las partes y hablar, como está en la parte final de la página 2, la posibilidad de que esto se haga en un tribunal, porque esto nos garantiza que la declaración se presta en un lugar imparcial, donde puede estar presente un funcionario del tribunal que verifica esa declaración, que la presencia, y por lo tanto nos garantiza que quien declara lo hace de manera verbal, sin apoyos, sin ayuda, sin ser inducido, y esa información va a tener una calidad suficiente para eventualmente dictar una sentencia condenatoria o absolutoria a la que corresponda. Pero a mí me parece que no se puede perder de vista el que no solo importa que los juicios se hagan, sino que los juicios tienen que tener una cierta calidad, una cierta lógica, porque de lo que estamos hablando es de determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona, ¿no? La solución es la que está en la parte final. La solución es la propuesta que realiza el Ejecutivo al inciso tercero, que señala lo siguiente: el tribunal podrá, no es imperativo, sino que es facultativo, podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia vía remota de los intervinientes o partes respectivas sea ante el tribunal con competencia en materia penal más cercana al lugar donde se encuentren. El tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto, revelador o el informante, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria, empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia de la identidad que pueda poner en peligro su protección. Y aquí viene lo que salva la problemática planteada por la Defensoría Penal Pública.
un funcionario designado por el tribunal donde deba declarar el testigo o perito deberá estar presente durante dicha declaración para garantizar el desarrollo de esta en las condiciones que establece la ley. De esa manera creo que se resuelven las aprehensiones. No, lo que estoy planteando es que esta propuesta que realiza el Ejecutivo y que está respaldada por la Defensoría Penal Pública resuelve, en primer lugar, cambia a facultativo y no imperativo la facultad de declarar fuera, y en segundo lugar, hace sentido lo que dice la Defensoría Penal Pública, en el sentido de que, oye, ¿dónde declara? ¿Y ante quién declara? La propuesta original que planteaba esta indicación era que los intervinientes designaran un apoderado común para poder salvaguardar. Aquí la solución que se logra es que sea el tribunal que nombre un funcionario designado para que, como bien decía Leonardo Moreno, la Defensoría Penal Pública efectivamente declare en condiciones adecuadas. Vamos a votar eso. Dígame. ¿Puede leer cómo quedaría? ¿Lo acabo de leer? Presidente, solo un comentario, presidente. Esta, para que quede por lo menos en el registro, esta es una regla que es más estricta la del 107 bis. O sea, ahí donde el crimen organizado, por así decirlo, donde las reglas del crimen organizado lo que buscan es mejorar la protección, esto es más estricto que el 107 bis. Vamos a tener un estatuto más blando en general y más duro me refiero, más complejo para declarar en el contexto del crimen organizado. En general, el Ministerio Público cree que eso debiera ser revisado así, pero bueno, esa es una decisión de la Comisión. Sí. Y lo segundo, presidente, es que la forma en la cual está redactado, al final, la propuesta del Ejecutivo dice, un funcionario designado por el tribunal donde deba declarar el testigo perito deberá estar presente sobre su declaración, donde preste dicha declaración para garantizar el desarrollo. Si la norma se entiende literalmente como yo la leo, es decir, que si el tribunal determina que tiene que hacerlo desde su casa, va a ir un funcionario a su casa, ahí lo que acabo de decir lo complejiza aún más y por lo tanto todos los incentivos del sistema van a estar para obligar a la comparecencia al tribunal y por lo tanto, insisto, generar una regla más estricta respecto al crimen organizado de lo que se trata de los otros delitos. Sí, yo creo que lo que se omite es que al principio del inciso nuevo se realiza que la comparecencia vía remota de las personas señaladas en el inciso anterior será o podrá en este caso ahora ser ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren, no desde su casa ni desde la playa, digamos, de un tribunal. Pero también puede ser desde la casa. Claro, pero ahí va a haber un funcionario designado por el tribunal. ¿Para que haya la casa? No, no es la casa. Po. Sí, diputado Sánchez. ¿Ya? Muchas gracias, presidente. Sí, es que yo le pediría a la comisión no mirar en menos lo que está señalando el representante del Ministerio Público, porque efectivamente creo que la forma como está redactado puede abrir a una interpretación posible que haga ese criterio aplicable tanto a la declaración desde el domicilio que se defina como para la declaración que se haga desde el tribunal. En ese sentido creo que hay un margen para sacar esa conclusión. Entonces, sé que efectivamente fuera así, yo haría la invitación a que veamos la forma de resolverlo, pero no es un error de comprensión, creo yo, lo que señala el representante del Ministerio Público. Gracias. Mira, yo quisiera tratar de resolver esta problemática, el diputado Sánchez también. Mira, esta norma, como bien dice el fiscal, o sea, el Ministerio Público, está establecida para la declaración en casos de crimen organizado, en general. Y aquí lo que señala esta norma, que tiene que declarar en un tribunal con competencia en materia penal, y después dice ante, te fijas, con un funcionario designado por el tribunal para garantizar lo que plantea la Defensoría muy bien. Pero sin embargo, siempre va a coexistir la norma del inciso segundo del artículo 107 bis del COD, que tratándose de declaraciones del imputado, la víctima, testigo perito, el tribunal podrá autorizar la comparecencia vía remota en los siguientes casos. El Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente, por su intervención. Solamente para aclarar cómo funciona esta nueva regla del 226P. La regla general de comparecencia es que los testigos vayan a los juicios. Tienen que ir.
La regla excepcional es que el tribunal pueda autorizar la comparecencia vía remota. En crimen organizado, la regla que se está aprobando ahora es de muchísima mayor protección, porque la regla general es comparecencia vía remota. La excepción es la obligación a comparecer bajo resolución fundada. Y si comparece en un tribunal, lo que tiene que hacer es que haya un funcionario. Si ustedes se fijan, la regla de protección general permite no presentarse al juicio, pero la regla en crimen organizado es que la regla general es comparecencia vía remota, y solamente si el tribunal justifica de buena manera, debe comparecer no necesariamente al tribunal, sino a un tribunal distinto con competencia en materia criminal. Esa es la diferencia en la regla de protección, lo que se está intentando hacer con esta redacción. Por lo que creemos que sí se cubre el problema de la protección en esos casos. Okay. Y que sería, como regla general, la regla general de protección. Muchas gracias al Ejecutivo, diputada Giles, luego a la Defensoría. Sí, presidente, a mí me parece que esta discusión nos remite a la prehistoria del derecho. A mí me parece que desde la habeas corpus en adelante, que los juicios se tienen que realizar en tribunales. De hecho, el fiscal nacional y usted me invitaron a almorzar con un señor muy renombrado que venía de Colombia, y me tuve que parar con una especie de arcada del almuerzo cuando él señaló como una gran cosa que el fiscal de Colombia, que ellos los juicios los hacían en las cárceles. Y esa era una súper buena medida que habían tomado, que efectivamente es pre-habeas corpus, ¿ya? Entonces, yo no estoy de acuerdo con ninguna fórmula que signifique en realidad sacar de los tribunales la comparecencia de las víctimas, pero sí de los testigos, pero sí, por supuesto, con las protecciones que debe haber. Quiero ir a lo concreto y, según entiendo, si no estoy equivocada, nos remitimos al comienzo de esta sesión cuando me permití sugerir, una ancianita con permiso del cementerio, que votáramos la indicación del Ejecutivo, que contemplaba en su mayor parte aquellas cuestiones a las que hemos ido llegando como conclusión en esta discusión. Y según entiendo, presidente, usted de manera muy sabia, lo que está haciendo, dígame si estoy equivocada, es en el fondo un refundido entre la indicación suya en el comienzo, agregándole víctimas, más el último párrafo de lo que propuso originalmente la indicación del Ejecutivo, que el propio Ejecutivo pidió que no votáramos y que yo pedí que sí votáramos. ¿Eso? Suena enredado, pero la primera parte sí, la segunda es, respecto a este nuevo inciso tercero, pasando al actual ser cuarto, hay una propuesta del Ejecutivo, y esa es la que estamos recogiendo, cambiando el imperativo por lo facultativo, y la parte del final, que fue la que hizo referencia el diputado Benavente, se modifica por el funcionario designado por el tribunal, había consideración de lo planteado por la Defensoría Penal Pública. De esta manera creo yo que resolvemos la problemática, tomamos las consideraciones planteadas tanto por la diputada Giles como por el diputado Benavente, en parte también las planteadas por el Ministerio Público. Entonces vamos a someter en votación, porque yo creo que el debate ya está agotado. ¿Presidente? Usted le va a meter otro pelo, dígame. No, nada más, que hay que tener presente también, para que tengan presente, que respecto al nuevo inciso tercero, existe en la página 3 una indicación del señor Gonzalo Winter y de la diputada May Torsini, que da una distinta redacción al inciso tercero para que se tenga presente, presidente, porque evidentemente si se aprueba una se cae se caería esta otra por ser incompatible. En votación entonces, señor secretario. Bien. Tercero. Eso es lo que tenemos que precisar. Digamos, estamos votando en el comparado, estimados. Numeral 1. El numeral 1. Y de aprobarse el numeral 1, se cae la numeral 2. Y se cae el número 2 de Winter. Del diputado Winter. Sí. Y dejamos pendiente el 3, que es el... Y dejamos pendiente el 3. Sí. Ok. Estamos votando entonces la indicación número 1, con lo que plantea el Ejecutivo. Ahí. Diputado Benavente.
que lo acabo de leer, po. Lo reemplacé, po. Sí, po. El inciso tercero dice, nueva propuesta, incorpórese. El tribunal podrá... sí, pero es que es la indicación que estoy proponiendo ahora, po. Es que como no me siguió el debate completo... Lo que pasa es que en primer lugar le ofrezco la palabra al Ejecutivo y en segundo lugar siempre a usted. En votación. Del Ejecutivo. Ya, perfecto, señor presidente. En votación entonces, el artículo, la modificación introducida al artículo 226p, por la indicación del diputado señor Raúl Leiva, tenemos el numeral 1, ¿cierto?, que incide en el artículo primero, la sustitución del inciso segundo, donde se agregó el término víctimas, además, y el nuevo inciso tercero, que ha suscrito el diputado Leiva, diputada Giles. la indicación que está en la base de la página 2, ¿no? Sí. Completo. Podrá exigir y un funcionario asignado. En votación no. Ya, ok. Don Jorge Alessandro. Enrique. No está. No, Gustavo Benavente. Hola. La indicación del diputado señor Leiva. A favor. A favor. Elimínese la fase de testigos protegidos. Don Miguel Ángel Calisto, indicación del diputado Leiva. A favor. Diputada Carol Cariola. A favor. A favor. Diputado Jorge Radgev. A favor. A favor, don Jorge. Diputado don Marcos Silavaca. Marco. Al agua. Don Marcos, ¿dónde está? Salió. Ahí está el hombre. Diputada doña Pamela Giles. A favor. Diputado don Hugo Rey. Pon una silla. Al final, don Hugo. Diputada doña Consuelo Veloso. A favor. A favor. Diputado don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor. Diputado don Leonardo Soto. No está don Leonardo. Diputado don Gonzalo Vinter. A favor. Diputado don Hugo Rey. A favor. A favor don Hugo Rey. Y señor presidente. A favor. Señor presidente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votos a favor, 0. Se aprueba por unanimidad entonces y la indicación por consiguiente se declara incompatible los diputados Vinter y Orsini y el punto número 3 de la página 3, que son indicaciones mías, las retiro. Con eso damos por terminado esa parte y corresponde ahora a la página 5. Sí, la retira. ¿Ok? Oye, previo quisiera pedirle a la comisión solo un minuto para abstraernos un poco de este proyecto de ley y a nombre de la Comisión de Constitución entregarle las públicas condolencias a la familia Vinter por la partida de su abuelo Gonzalo, de don Alfredo Echeverri, que para todos nosotros fue siempre un referente en materia penal, así que entregarle a su familia, diputado, las públicas condolencias por la partida de su abuelo. ¿Ok? Corresponde ahora continuar con la página 5, que obviamente no tramitaría como nosotros esta ley. Lo tenemos claro. Estaría en desacuerdo, don Alfredo, en desacuerdo. Oye, corresponde entonces ahora ir... ¿Esto está retirado todavía? Sí, ya. Retirado. Sí. Enrique me dijo el retiro. Ok. Corresponde continuar a la página 5 del comparado. Espérese, presidente. Dígame. Seguimos con los numerales correlativos. Después ¿Ya? del P, volvemos al comparado grande. ¿Y no que habíamos terminado con el comparado grande? No terminamos con... Volvemos al comparado grande. ¿Y volvemos a qué página, Margarita? Página 41, artículo 226Y. Página 41, artículo 226Y. Yo lo voy a pedir. Vamos entonces a la página 41. ¿Cierto? 226Y, hace 40, 41. 226Y. Hay una indicación del Ejecutivo
para incorporar un nuevo artículo 226Y del siguiente tenor. Medidas de protección de jueces. En las investigaciones por hechos que involucran la participación en una asociación delictiva o criminal y en todas las demás etapas del procedimiento, el juez de garantía o los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal podrán, por resolución fundada, en casos graves y calificados por motivos de seguridad, hacer reserva de su identidad en las audiencias en que deban participar. Se podrá suprimir además sus nombres del acta respectiva. Respecto al juez que hiciera reserva de su identidad en los términos señalados en el inciso precedente, las causas legales de recusación serán consideradas como causas de implicancia para su procedencia, declaración, tramitación y efectos, especialmente para lo dispuesto en los artículos 374 literal A del presente Código y 224 del Código Penal. El defensor y el fiscal de la causa siempre podrán conocer la identidad de quienes hayan hecho esta reserva. La revelación de la información reservada será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226, letra O. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Precisamente esta es una indicación que realizó inicialmente el Ejecutivo. Es una indicación que introduce medidas especiales de protección para los jueces. Y aquí es importante, presidente, señalar que esta es una indicación que surge precisamente en una conversación con la Corte Suprema, y de hecho la volvimos a tener hace una semana atrás junto con el subsecretario Monsalve y el ministro de la Corte Suprema encargado por el Pleno para la seguridad de los jueces. Es una indicación que surge precisamente como una preocupación que tienen los jueces en razón de la identidad que muchas veces se da a conocer en los procesos judiciales y como una medida de protección para que puedan mantener reserva su identidad respecto de los imputados, salvaguardando que siempre, por cierto, los intervinientes puedan conocer la identidad. Entonces, esta es una solicitud que nos ha hecho directamente el Poder Judicial, en particular la Corte Suprema, y además en razón de los graves hechos que se han dado a conocer de algunas amenazas que han tenido los jueces, en particular de algunos tribunales de garantía de Santiago. Entonces, por lo mismo, el Ejecutivo hizo esta indicación que nos parece que va en el camino de establecer medidas de protección para los jueces en causa en las que eventualmente su identidad pueda ser un problema, y por lo mismo está esta medida establecida. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra en votación. Este artículo 126, letra I, nuevo. Gracias, señor presidente. Artículo 226Y de la página 41 del comparado. En votación, don Jorge Alessandri. A favor. A favor. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. No está don Miguel Ángel. Perdón. Diputada Carol Cariola. A favor. Diputado don Jorge Radgeb. A favor. A favor. Diputado Marcos Ilavaca. Diputada Pamela Giles. Por la afirmativa. Afirmativa. Don Hugo Rey. A favor. A favor, don Hugo. Doña Consuelo Veloso. No está. Diputado Luis Sánchez. A favor. A favor. Diputado don Leonardo Soto. A favor. A favor. Diputado Gonzalo Vinter. Y señor presidente. A favor. Por señor presidente. 1, 2, 3. Se aprueba por unanimidad. 11-0-0. A continuación, la indicación número 10 del Ejecutivo, que está también en la página 42, propone incorporar un artículo 226Z nuevo. Comparecencia a audiencias. En casos graves y calificados por motivos de seguridad y por resolución fundada, el juez de garantía o el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal podrá disponer la comparecencia del imputado por medios tecnológicos a la audiencia a que deba asistir, permitiendo siempre y cada vez que así lo requiera la comunicación directa y privada con su abogado. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, esta indicación que presentó el Ejecutivo, que es la 226 letra Z, también surge en el mismo contexto de la conversación que sostuvimos con la excelentísima Corte Suprema, y en particular para hacernos cargo de una dificultad concreta que tenemos respecto a juicios complejos en materia de crimen organizado, cuando los intervinientes se encuentran, y principalmente los imputados, se encuentran en distintos lugares a donde se está celebrando el proceso. Entonces, por lo mismo, se está permitiendo esta comparecencia especial solo en aquellos casos de crimen organizado, que nos permita que los imputados puedan comparecer por medios tecnológicos a esta audiencia, y evitando en la práctica estos traslados que muchas veces, sobre todo en casos como tan complejos como los que está viviendo nuestro país, hacen o requieren de este tipo de medidas. Voy a citar un caso concreto porque efectivamente esto surge en razón de un caso concreto. Una de las cosas que discutimos precisamente con la excelentísima Corte tiene que ver con el juicio del Tren de Aragua, en particular el Clan de los Gallegos en la ciudad de Arica. Por distintas razones nosotros tenemos personas que están imputadas en ese caso en distintos establecimientos penales a lo largo del país, por lo cual una fórmula o las normas vigentes del código no nos permitirían tener a estas personas, por ejemplo, compareciendo telemáticamente en distintos lugares. Tendríamos que trasladarlas a un mismo lugar o al mismo tribunal. Para casos de este tipo, dada la geografía que tiene nuestro país, los traslados son un riesgo en sí mismo, ¿ya? Entonces, esta norma nos permitiría que estas personas pudieran comparecer telemáticamente en distintas regiones y poder celebrar el proceso, por cierto, garantizando el debido proceso, pero además permitiendo para estos casos graves una comparecencia telemática de los imputados que tenemos en distintas regiones. Si los trasladamos a todos, y eso hay que tenerlo presente, juicios donde tenemos más de 11 imputados a lo largo de todo el país, por medidas de seguridad hace muy complejo el traslado en sí mismo. Entonces, esta indicación surge precisamente para resolver casos como ese tipo. Entonces, por cierto, es una medida excepcional, pero es una medida excepcional en el marco de los juicios que se siguen contra el crimen organizado, y por eso está circunscrito de una forma excepcional a los casos de crimen organizado. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez, luego a la diputada Giles. Muchas gracias, presidente. A ver, si la propuesta aquí que hemos dado lectura recién estuviera en los términos de lo que señala recién el subsecretario, yo podría estar completamente de acuerdo, pero la redacción es harto más amplia, porque no se señala en primer lugar, y ese es el primer problema que veo, no se señala que esto se restringe a exclusivamente los casos en que el imputado estuviere detenido con medidas, en el fondo, cautelares, prisión preventiva, por ejemplo. No se limita solo a ese caso. Yo puedo entender muy bien el caso de las regiones del norte, donde efectivamente los traslados que pueden llegar a generarse a veces por autopista en la mitad del desierto, un tema bien complejo, y ahí el peligro de interceptación, de huida, de lo que sea, está ahí a la orden del día. Entonces, evidentemente yo creo que es algo que hay que cautelar, y si es que hubiese una norma, o si es que se reformulara esta misma norma, que fuere en la dirección de permitir que estas personas pudieran declarar desde la cárcel en la cual estuvieran detenidos, por medio de medios en el fondo digitales. Yo podría estar de acuerdo, pero me llama además la atención un segundo tema, que evidentemente y por supuesto hay que cautelar siempre que cualquier persona imputada por la comisión de un delito tenga siempre comunicación directa con su abogado, pero acabamos de discutir hace pocos minutos cuando en el caso de las personas, por ejemplo testigos o víctimas, que declaran en contra de una persona imputada, la posibilidad de que ellos, en los casos en que ellos declarasen por vía remota, el peligro que existía de
quizás es muy bruta la forma en que lo digo, pero declaraciones fabricadas de cierta forma, porque cuando declaran de forma remota pueden tener abierto en la pantalla el texto de lo que ir leyendo un discurso preparado por alguien más. Eso, por supuesto, también puede producirse en la declaración de una persona imputada por la comisión de un delito. Entonces, si el objetivo general, no solo esta norma, si el objetivo general de la legislación es resguardar que las declaraciones que se produzcan tanto por parte del imputado como por parte de la víctima, como por parte de testigos y todos los intervinientes, sean lo más ajustadas a la realidad y lo más naturales posibles, por supuesto, sin influencias indebidas por parte de asesores o quien pueda ser. Esto es algo que al menos debiésemos tener cuidado, la forma en la cual se redacta. Por supuesto, siempre, y es un derecho constitucional incluso, que tienen las personas imputadas por la comisión de un delito tener comunicación con su abogado, pero dentro del marco de la declaración que se le tomase por medios remotos, evidentemente el tratamiento que tuviese o que tenga un imputado debe ser al menos similar o equivalente al que tiene, por supuesto, la víctima o el testigo, en lo que tiene que ver con la comunicación que tengan con su asesoría jurídica. Y si que se están planteando reparos, o se han señalado que lo encuentro razonable, respecto de una víctima o un testigo, que su declaración no sea influenciada, digamos, dentro del proceso de entrega de esta declaración, en este caso también debiésemos al menos tomar algún resguardo al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Giles. Presidente, voy a ser poco delicada como acostumbro, pero en particular, más poco delicada aún, a mi juicio, esta norma contraviene el debido proceso. No voy a volver a remitirles, aunque mi público me lo pide, sobre todo los que no estaban aquí, la anécdota de mi atragantamiento cuando el presidente de la comisión y el fiscal nacional me invitaron hace un mes a almorzar con el fiscal de Colombia, quien expuso una serie de cuestiones, como por ejemplo que ellos tenían una medida fantástica en Colombia, que era que hacían declarar a los reos en unos tribunales instalados en las cárceles. Eso y esto contraviene la teoría más básica del derecho desde el habeas corpus en adelante. Reitero, habeas corpus quiere decir cuerpo presente. ¿Cuerpo presente dónde? En el tribunal que no está en la cárcel, que además es un derecho efectivamente de los testigos, de los presos, de las víctimas, de todo, presentarse ante un tribunal donde además tienen la posibilidad de señalar si han sido víctimas o están siendo víctimas en ese momento de algún tipo de presión, que es una de las características que tiene la presentación frente a un tribunal. A mí me parece completamente necesario no aprobar esta norma que abre la posibilidad de que terminemos como el fiscal nacional de Colombia, poniendo tribunales adentro de las cárceles, ¿ya? Me parece absolutamente necesario que se tomen todos los resguardos habidos y por haber. Para eso existe gendarmería, existe un presupuesto para tomar las medidas de seguridad, pero quienes van a ser testigos o van a declarar, deben hacerlo frente a un tribunal, ¿ya? No por ningún otro método, por ningún motivo. Ya lo dijo la Defensoría, lo explicó en detalle, no voy a abundar, la cantidad de problemas que puede haber si eso no se produce así. Entonces, yo creo que esta norma no podemos aprobarla por ningún motivo, señor presidente. Me extraña además que el Ejecutivo la presente dentro de este proyecto. Y me parece que, por supuesto, habrá que tomar todas las medidas de seguridad, pero en ningún caso la posibilidad de que no se presenten a declarar frente a tribunales, presidente, en mi opinión. Sí. Muchas gracias, presidente. Sí, presidente, a mí me
me quedan bastantes dudas sobre esta norma. Entiendo lo que ha planteado el subsecretario sobre las dificultades prácticas que hay para algunos casos que entiendo que hay en el país o que se podrían enfrentar, sobre todo desde el punto de vista de lo territorial. Sin embargo, yo comparto respecto de lo que ha dicho la diputada Giles, que acá se comete una infracción al debido proceso. Creo que efectivamente hay una situación que da cuenta de que al no tener el imputado la prioridad del consentimiento, en definitiva, para poder llevar adelante un procedimiento de comparecencia, ¿cierto?, a través de otros medios que no sean lo presencial, de alguna u otra manera con eso, incluso aunque lo defina el tribunal, se está pasando a llevar un principio que es fundamental, a mi parecer, independiente de que uno pueda considerar que todos los delitos, evidentemente, y sobre todo cuando hablamos de crimen organizado, tienen que ser juzgados con el máximo rigor de la ley, pero por lo mismo, creo que una de las pocas garantías que tienen, en este caso los imputados, son precisamente la posibilidad de no tener ningún elemento que interrumpa su proceso de declaración y que por lo tanto nada pudiese alterar el proceso de declaración frente a eso. Entonces, a mí me preocupa, yo lo estoy escuchando, no quiero entender bien qué es lo que aquí se propone, entiendo que esto es un elemento que tiene que ver con circunstancias particulares, pero claro, es un elemento que tiene que ver hoy día con circunstancias particulares, pero que se va a aplicar como una norma para todos. Entonces, para todos los casos. Entonces, a mí por lo menos, o al menos vinculado al crimen organizado, como se decía acá, pero a mí me parece que es un elemento bastante complejo, yo tengo bastantes dudas y obviamente me interesa preguntarle a la Defensoría qué es lo que piensa al respecto, para que podamos tomar una determinación, pero quiero decir que en principio no tengo convicción de que esta norma contribuya más, digamos, a resolver el problema, sino que más bien nos abre un flanco que incluso a mí me parece que podría llegar a ser inconstitucional a propósito de que se está tomando una determinación arbitraria frente al imputado, más allá de que la tome el tribunal, insisto, y que vulnera en cierta medida un elemento clave que tiene que ver con las garantías. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. Yo quisiera también hacer una consulta. Yo entiendo cuál es la aplicación de esta norma, que se circunscribe única y exclusivamente a casos de crimen organizado, donde los imputados, además, tienen, uno entendería, tal vez estoy prejuzgando, un alto nivel de peligrosidad. Y obviamente el crimen organizado es transcomunal y regional. Efectivamente, ese imputado, y esta norma se aplica solo al imputado, puede estar en un lugar distinto, muchas veces por razones de seguridad. La autoridad ha dispuesto que se traslade, por ejemplo, a la cárcel de máxima seguridad, porque es el único lugar donde puede estar eventualmente segregado, siendo que se está desarrollando el juicio en el Tribunal Penal de Arica o de Puerto Montt. Entonces, ojo, dice relación con la comparecencia del imputado. Yo no veo de qué manera puede agraviar ese derecho el no estar presente. Ojo, él lo planteaba el diputado Sánchez, con otra forma de verlo, eventualmente podría incluso declarar de mejor manera, preparado, porque se le garantiza que esté con un abogado. Pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando única y exclusivamente de crimen organizado, delincuentes de alta peligrosidad, y que cualquier traslado, por dar este ejemplo, de Arica a Santiago, no solo los recursos en que incurre el Estado, sino que podría constituir un grave riesgo para la seguridad, no solo del imputado, sino que de cada uno de ellos. Y estos procesos de crimen organizado, además, son largos, no es una sola audiencia. Y la pregunta que quería hacer al respecto es, ¿cuántas veces la declaración del imputado es necesaria? Uno entiende que en un juicio oral, yo no soy litigante en materia penal hoy, pero ¿cuántas veces se requiere efectivamente la declaración personal del imputado dentro de un proceso que puede durar meses? Vuelvo a insistir, los riesgos de seguridad en el traslado son altamente complejos y pueden exponer no solo toda la investigación, sino que aeropuertos, buses, aviones y todo eso. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo y luego a la Defensoría Penal Pública. Presidente, por su intermedio, efectivamente uno esperaría de que no tuviéramos que tener reglas específicas para ciertos tipos de criminalidad. Lamentablemente tenemos una criminalidad nueva en nuestro país que es tremendamente seria y que tiene asolada sobre todo a la región metropolitana y al norte y en parte también algunas de las capitales del sur de una manera muy importante.
Y no podemos hacer caso omiso a que tenemos un nuevo tipo de criminalidad, criminalidad organizada, criminalidad que además está poniendo en riesgo a la población de una manera muy importante. Pensemos que en el caso del Tren de Aragua están siendo imputados por los delitos más graves que existen en nuestra legislación. Estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de extorsiones, estamos hablando de tráfico de personas, estamos hablando de secuestro de personas, etcétera, ¿ya? Y esas personas, tal y como decía el diputado, son de alta peligrosidad y por las características que tiene nuestro sistema penitenciario se encuentran en módulos de alta y máxima peligrosidad en distintas cárceles del país, ¿ya? Efectivamente, lo ideal es que tuviéramos, como tenemos acá en Santiago, los tribunales de justicia, en particular los juicios, o sea, los tribunales orales en lo penal, y pudieran comunicarse directamente con la cárcel de máxima seguridad que se encuentra en su aledaña y pasan solo por el túnel y no es necesario que tengan que comparecer de ninguna otra manera porque no hay prácticamente un traslado afuera de la unidad penal. Sin embargo, eso que tenemos en Santiago es la excepción de nuestro sistema penitenciario y de nuestro sistema de tribunales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Arica, donde se encuentra el complejo penitenciario de Hacha, tienen que ser trasladados al tribunal oral en lo penal de Arica, que es un traslado de, si mal no me equivoco, más de 30 kilómetros por, en parte, pleno desierto. Tenemos riesgos reales, y eso es solo en el caso que estuvieran todos en Arica, ¿ya? Pero cuando hablamos de criminalidad organizada se encuentran en Arica, en Coquimbo, en distintos penales que tienen las capacidades de albergar personas de alta y máxima peligrosidad. Entonces, esta es una medida que además la hemos conversado con el Poder Judicial, en particular con la Corte Suprema, por lo mismo les decía que tanto la anterior indicación como esta es una necesidad que tenemos actualmente en la práctica de los juicios contra la criminalidad organizada y es excepcional porque se incorpora en el párrafo 3 bis precisamente para las causas de crimen organizado, es decir, no tienen una aplicación de carácter general, tiene una aplicación específica para los casos de crimen organizado porque está ubicado en ese párrafo. Y, en segundo lugar, nos resuelve un problema práctico que no quisiéramos tener, pero que tenemos y que tiene nuestro país actualmente. ¿Por qué nosotros consideramos que no vulnera el debido proceso? Porque esta persona va a comparecer de una manera telemática, es decir, no va a ser un juicio en su ausencia, va a ser una comparecencia telemática. Es una decisión que tiene que tomar el juez de manera fundada, ¿ya? A través de una resolución. Y además siempre va a tener su defensa, va a tener la posibilidad de comparecer con su defensa. Entonces, en ese sentido, él va a estar presente en el juicio, solo que a través de forma telemática, con su defensa, y además esto es excepcional. En razón de la pregunta que usted hacía, presidente, estos juicios pueden durar meses, y por ende los riesgos de que estas personas sean rescatadas cuando hablamos de criminalidad organizada son reales, no son ficticios y por lo mismo, de hecho nosotros estamos como ejecutivo y en conjunto con el Poder Judicial y en conjunto con el Ministerio Público muy preocupados de cómo van a ser estos juicios que tenemos, ¿ya? Porque efectivamente en la práctica tenemos un inconveniente además dada por la geografía de nuestro país. Si tuviéramos la réplica de lo que tenemos en el Centro de Justicia acá en Santiago, en todas las regiones del país, no tendríamos inconveniente. Pero tal y como sabemos, no tenemos esa réplica. Y por lo mismo, mientras lleguemos a aquello, necesitamos tomar ciertas medidas excepcionales para casos muy puntuales. Muchas gracias, secretario. ¿Le ofrezco la palabra a la Defensoría primero o quiero hacer sobre el punto? Entonces, Defensoría primero y luego cierra usted preguntando para que responda el subsecretario. ¿La Defensoría? Sí, la opinión de la Defensoría. ¿Para tener primero la diferencia? Sí. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. No se acostumbre. A ver, todos los instrumentos internacionales, yendo un poco en la línea de lo que decían la diputada Giles y la diputada Cariola, todos los instrumentos internacionales reconocen el derecho del imputado a estar presente en su propio juicio. Es uno de los derechos básicos que vienen, digamos, junto con el debido proceso de que se creó por primera vez la Magna Carta de 1215, digamos, y es un derecho fundamental a poder estar ahí cuando a uno lo van a condenar, ¿cierto? Cuando se exhibe la prueba que se ha presentado en su contra, cuando uno presenta la prueba que tiene la parte.
¿Por qué es tan importante? No es una mera formalidad. Nosotros en el 99% de los casos, uno está hablando con el imputado y, por ejemplo, está declarando un testigo de cargo ¿ya? Y dice X, digamos, que uno no sabe qué va a decir porque uno no puede prever todo lo que va a pasar en un juicio, y el imputado a uno le dice, por ejemplo, no, eso es mentira porque tal y tal, que uno como defensor no tiene cómo saberlo, digamos, salvo que esté con el imputado ahí mismo. Si está el defensor en la sala y el imputado en la cárcel, el defensor en la cárcel, el imputado en la cárcel, no puede intervenir inmediatamente, etcétera, se van generando problemas que van desfigurando el juicio oral. O sea, la regla general en el juicio oral tiene que ser la presencia de todas las partes, tienen que haber razones graves y calificadas, ¿cierto? Ok, como dice la norma, para que eso hayan excepciones. El tema es que acá sí efectivamente se trata de un caso excepcional para crimen organizado, pero hay una solución mucho más sencilla y que no vulnera el derecho de defensa, que es hacer los juicios en la cárcel. Así se hicieron los juicios contra la ETA en España, así se hicieron los juicios contra el Baden-Meinhof en Alemania, así se hicieron los juicios contra la mafia en Italia. Y lo lógico sería, señor presidente, a juicio de la Defensoría Pública, que si hay un riesgo para la seguridad pública, en casos excepcionales, cosa que se entiende, digamos, el juicio se haga en la cárcel. Y de hecho, solamente porque el Ejecutivo aludió al caso de los gallegos, ¿cierto?, el Tren de Aragua en el norte, aquí tenemos el informe reservado emitido con fecha 7 de julio de 2023. ¿Qué reservado? Informe reservado. Sí, ¿qué reservado? Para que le mantengamos la reserva. Bueno, pero simplemente para señalar que Gendarmería señaló que era factible hacer la audiencia de valoración de juicio oral, en ese caso, en la cárcel de Arica. Y ni siquiera en la audiencia de juicio oral, es la audiencia de preparación de juicio oral, donde es mucho menos importante que los imputados estén presentes. Entonces, lo que quiero decir es que si ese es el caso más grave, y aún así Gendarmería dice sí, se puede hacer el juicio, se puede hacer la audiencia de preparación de juicio, en la cárcel, no vemos razones por las cuales esa no debe ser la regla. Peor. En lugar de que digamos que el imputado no pueda estar presente en su propio juicio. Solo para terminar, señor presidente, y una cosa que es muy importante para efecto de dictar la sentencia, no es lo mismo para un tribunal, creemos nosotros, condenar una imagen en una pantalla de computador que condenar a una persona que está al frente de ellos y que pueden ver, digamos, cómo actúa durante el juicio y no es una imagen. Pero la justicia no es ciega, ¿no? Entonces. Eso no lo sé. Muy bien. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer... Muy breve, sí, es solo sobre el punto. Sí, lo que ocurre es que, nosotros como Ejecutivo estamos aquí en algunos casos de acuerdo con el Ministerio Público, en otros casos de acuerdo con la Defensoría, pero en este caso, lamentablemente tengo que decir que, de nuevo, en este caso la Defensoría omite que Gendarmería dice ese pronunciamiento, además en un informe reservado, lo dice después de que tuvimos que trasladar a los 11 imputados que se encontraban en distintos establecimientos penales porque no tenemos una norma como esta, ¿ya? Porque si tuviéramos una norma como esta, los imputados no habríamos corrido el riesgo del traslado por más de 2.000 kilómetros con riesgo real de rescate y antecedentes reales de que nos podían rescatar esas personas, ¿ya? Y lo tuvimos que trasladar precisamente a la cárcel de Hacha en Arica, cárcel que no tenía módulo de alta seguridad, que tuvimos que, por así decirlo, establecer un módulo de alta seguridad para cumplir con normas. Entonces, efectivamente, lamentablemente, nuestro sistema tiene aquí un problema porque no está preparado lo suficiente para casos de este tipo. Tenemos módulo de alta seguridad en Arica, pero después de Arica tenemos un módulo de alta seguridad recién en Antofagasta y recién en Coquimbo, ¿ya? Es decir, si tuviéramos esta situación en Calama, si tuviéramos esta situación en Pozo Almonte, si tuviéramos esta situación en otros lugares donde además hay jurisdicción, tendríamos problemas serios de seguridad. Entonces, cuando nosotros ponemos esta norma, efectivamente coincidimos en una situación normal, en una situación en la que no tuviéramos que enfrentar estos procesos y además tuviéramos una infraestructura que desearíamos tener, no tendríamos que aplicar este tipo de artículos. Lamentablemente, por lo mismo, el Ejecutivo, después de una conversación larga con la excelentísima Corte Suprema, hemos considerado que era necesario hacer esta indicación para resolver problemas prácticos que tenemos actualmente en la persecución penal y en la investigación y en la realización de procesos como este. Muchas gracias. La palabra al diputado Sánchez. Sí, luego a la diputada Giles, Ministerio Público, para que cierre el Ejecutivo. Votamos. Muchas gracias, presidente. Ya no encontraba qué hacer con tantas ganas de hablar. Sin perjuicio de que, como lo dije en mi intervención anterior, valoro y comparto esta idea planteada por el subsecretario,
de que, por supuesto, tenemos que hacer todo lo posible, el Estado de Chile tiene que hacer todo lo posible por evitar o reducir a lo más mínimo el peligro de fuga o el peligro de interceptación en traslado de personas que se encontraran detenidas. No encuentro aún ninguna parte en este artículo propuesto, el 226Z, donde se diga que esto va a ser aplicable solo en los casos de quienes se encontraren con prisión preventiva. Entonces, si eventualmente se pudiese encontrar un motivo grave y calificado de seguridad y se dicta una resolución fundada por parte del juez, eventualmente una persona que estuviera en libertad mientras dura el juicio podría estar compareciendo por medios tecnológicos, y eso me parece inadecuado y me parece harto más laxo que lo que establece hoy día la legislación vigente. Entonces, de nuevo, insisto, me gustaría que una posibilidad sería simplemente modifiquemos y establezcamos aquí claramente en este artículo 226, en el artículo 226Z, que esto aplica solamente a quienes se encontraran en prisión preventiva, o bien me aclaren dónde es que la norma lo señala, pero yo por lo menos no lo veo. Y solo señalar también que de todas maneras valoro lo que señalaba la Defensoría por su intermedio, presidente, si es que es una posibilidad, e incluso la Defensoría indica que esto cautela de forma suficiente los derechos del imputado, que en estos casos especialmente graves se realicen los juicios dentro de las cárceles encontrándose estas personas bajo prisión preventiva, me parece una idea bastante positiva. Muchas gracias. Diputada Giles. A mí me parece, presidente, que nosotros no podemos legislar para solucionarle un problema práctico de capacidad de prisiones al subsecretario. Me parece que el sentido de la norma tiene que ser más extenso, más largo en el tiempo, y me parece que es escandaloso lo que acabo de escuchar de parte de la Defensoría. Yo soy, como ustedes saben, una populista penal asumida, fuera del closet, no tengo nada de garantista, pero me parece que esto claramente es ir al extremo de legislar contra el debido proceso. Esta es una norma que se salta la más básica noción de debido proceso. Entonces, a mí me parece que ya plantearlo es... He tenido que escuchar cosas increíbles, como por ejemplo que la propuesta de la Defensoría de que se hagan los juicios en las cárceles, o sea que vamos efectivamente avanzando hacia mi anécdota con el fiscal nacional colombiano, increíblemente. Bueno, yo creo que es momento de tener esa posibilidad, presidente, y realmente a mí me parece que esto no tiene por dónde. El juicio de gendarmería, además, ¿qué interesa para estos fines al que se hace mención? Yo realmente les pido que no aprobemos una norma de estas características porque violenta los derechos humanos básicos. Muchas gracias, diputada Giles. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. Presidente, sin perjuicio de lo que señaló, de lo que se ha señalado, digamos, no podemos sino estar de acuerdo con el subsecretario, al menos en el diagnóstico que él plantea, porque ha sido algo también que, para ser honesto, lo ha señalado también el fiscal nacional en términos de la infraestructura, ¿cierto?, que hay particularmente en algunas regiones de nuestro país, de la peligrosidad que supone la realización de estos juicios, de la complejidad que existe en el ámbito del traslado de los imputados respecto del desarrollo de estos juicios y los antecedentes, incluso algunos antecedentes que hemos tenido de planificaciones de eventuales rescates, como dijo el subsecretario en su oportunidad. Por lo tanto, desde el punto de vista, por así decirlo, del diagnóstico que plantea el subsecretario, ese diagnóstico ha sido evidentemente compartido por parte del Ministerio Público y particularmente por los fiscales regionales de las regiones del norte, que son aquellos que han enfrentado y que están enfrentando y que van a enfrentar próximamente juicios orales de alta complejidad. Insisto, sin perjuicio de algunas adecuaciones que a nosotros nos parece que también podrían ser relevantes, por ejemplo, aquella que se señalaba respecto de la necesidad de que fuese solamente respecto a aquellos que están en prisión preventiva y que además solucionaría un problema, digamos, que es que básicamente evitaría, ¿cierto?, que haya un estatuto desigual entre las víctimas y los testigos y
los propios imputados, si es que no fuese, digamos, que estuviesen privados de libertad. Señor subsecretario. Sí, presidente, a nosotros nos parece razonable lo que plantea tanto el Ministerio Público como el diputado Sánchez y entiendo que esto se podría resolver en el sentido de que diga imputado, la comparecencia del imputado privado de libertad por medios tecnológicos. O sea, si uno incorpora esas dos palabras, es un artículo que nos va a permitir enfrentar estos juicios complejos en causas que tenemos actualmente, en las que el sistema penal en su conjunto lamentablemente tiene que adecuarse para hacer frente a este tipo de criminalidad organizada. Entonces, el Ejecutivo suscribimos una indicación replicando la 226Z, incorporando entre las palabras imputado y por privado de libertad. Y la indicación sería de esta naturaleza: artículo 226Z, comparecencia a audiencias en casos graves y calificados por motivos de seguridad y por resolución fundada. El juez de garantía o el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal podrá disponer la comparecencia del imputado privado de libertad por medios tecnológicos a las audiencias a que deba asistir, permitiendo siempre y cada vez que así lo requiera la comunicación directa y privada con su abogado. Indicación que yo suscribo. ¿Alguien más quiere suscribir esa indicación? Por ningún motivo la suscribo yo, el diputado Sánchez, el diputado Radberg, el diputado Rey. En votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. En votación el artículo 226Z, página 42 del comparado, dejando constancia, ¿cierto?, que se ha intercalado a continuación del imputado las expresiones privado de libertad. ¿Cuál es la Don RUT, la del Jorge rojo, no está. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor, don Gustavo. Don Angelito no está. Doña Carol Cariola. Sí, presidente. A ver, yo entiendo las dificultades que aquí se plantean, pero tengo serias dudas de la efectividad o de cómo se contrapone de alguna u otra manera el ejercicio de las garantías con respecto a la medida que se está planteando. Por lo tanto, no estoy en condiciones de aprobar esta propuesta, así que me voy a abstener. Abstención, diputada Carol Cariola. Diputado don Jorge Radger. Gracias. A favor. A favor, don Jorge Radger. Don Marcos y la Vaca. A favor. Doña Pamela Giles. Jamás van a contar conmigo para una norma que atenta contra el debido proceso. En contra. En contra, diputada doña Pamela Giles. Diputado don Hugo Rey. A favor. A favor, don Hugo Rey. Diputada doña Consuelo Veloso. Me parece que el espíritu de la propuesta de gobierno es sumamente atendible. Hay razones de seguridad que me parece que eventualmente podrían ser muy fundadas, pero cuesta tomar una postura al respecto considerando que se vulneran garantías del debido proceso, y creo que ante momentos tan complejos como este no podemos perder el horizonte. Me abstengo. Abstención, doña Consuelo Veloso. Don Luis Sánchez. A favor. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Considerando que el crimen organizado es un fenómeno que en ocasiones puede poner en riesgo incluso el Estado de Derecho de los países, que es capaz de atentar contra jueces, es capaz de destruir totalmente el sistema y liberar a los cabecillos de estas bandas criminales. Yo creo que el Estado de Derecho también tiene que tomar medidas excepcionales para poder enfrentarlo. Y me parece que esta medida va en esa misma línea, y en la medida que el gobierno lo ha propuesto, yo lo voy a aprobar. Nuestro gobierno. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. Presidente, estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Soto respecto a que el crimen organizado puede poner en jaque los estados de derecho. Sin embargo, el debido proceso es, en principio, uno de los fundamentos del Estado de Derecho y uno de aquellos aspectos más íntimos que guarda relación con el corazón de un Estado de Derecho, quien es víctima de la arbitrariedad en el juicio del Estado en la pena, es víctima de la arbitrariedad toda.
Yo entiendo que estamos ante una situación excepcional y entiendo los problemas de infraestructura. Sin embargo, la justicia y el debido proceso efectivamente cuestan plata. Y podemos tener una discusión muy profunda sobre el dinero y la infraestructura necesaria para poder cumplir con el debido proceso. Pero lo que no podemos hacer es, por motivos de falta de infraestructura, subvertir la argumentación respecto de los principios que rigen el debido proceso. Por eso es que yo voy a votar en contra, presidente. En contra, don Gonzalo Winter. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 en contra, 2 abstenciones, 7-2-2. Se aprueba 7-2-2 el artículo 226Z. Margarita nos va a decir, Margarita, ¿dónde vamos? Ahí está Margarita. Ajá. Ahí Margarita, dile nomás. A esta hora nos vamos a ir a la casa. Presidente, antes de que pasemos, a la casa. quiero pedir una... Presidente. Sí. Yo creo que la tramitación la vamos a dejar en suspenso a la próxima comisión por la hora, pero la diputada Cariola nos pide algo. Sí, presidente, lo que pasa es que la tramitación de este proyecto ha sido extremadamente compleja al tener 3 comparados y que evidentemente nos ha dificultado harto el poder saber qué es lo que hay de resultado hasta ahora. Entonces yo quiero solicitar formalmente a la comisión que nos puedan hacer llegar en la Secretaría, ojalá a la brevedad, un compilado de qué es lo que hemos aprobado hasta ahora y cómo va quedando el proyecto, porque no hemos podido tener una visión general de cómo está el proyecto hasta este minuto, digamos, porque vamos a continuar y me parece que es importante que lo podamos tener para continuar la tramitación. Así que quisiera solicitar ese acuerdo, presidente. Si estamos todos de acuerdo. Sí, señor presidente, como secretaría sí tenemos que ser presentes que el poder... ¿Está hablando el secretario? Sí, gracias, señor presidente. Como secretaría tenemos que señalar que poderse armar un texto razonablemente bien requiere realmente mucho tiempo. Nosotros estamos trabajando en eso, pero nos queda bastante por terminar todavía. Y por lo tanto no es factible que nosotros lo hagamos de aquí a la próxima semana, por ejemplo, porque realmente está fuera de nuestro alcance en este momento, pero sí estamos trabajando en ello. Mire. Y lo otro es que en realidad hay que tomar en cuenta lo siguiente, que una cosa es tener el texto que se ha aprobado, digamos, porque se ha participado en las citaciones, en las sesiones y se sabe lo que se ha ido aprobando, pero el tema está en que nosotros estamos focalizados más que nada en el tema contingente de lo que tenemos que votar en cada oportunidad, porque es un tema que va variando constantemente. Y por eso es que se está haciendo más de un comparado, justamente, porque se van presentando indicaciones. Por ejemplo, ya tenemos ahora un comparado que es del 2 de enero, que tiene todo lo que queda, todo lo que resta del proyecto, y ahí se hizo, digamos, un compilado de eso. Oye, muchas gracias, don Patricio. Uno entiende que esta situación es compleja para la Secretaría, porque además se van dando más indicaciones compilados. Yo le pediría a la Secretaría, como siempre lo han hecho además un tremendo esfuerzo, en orden a, si nos pudieran hacer en paralelo, pues, es difícil ir modificando los comparados, pero de lo que ya hemos aprobado, Eso es lo que estamos pidiendo. o sea, qué cosas votamos a favor, que ya está resuelto en una primera medida, obviamente no para la siguiente sesión, sino que en la medida del trabajo disponible de la comisión, para Fernando, Margarita, que se llevan harto trabajo, un pato. Ah, ya, entiendo. Claro. Es de lo aprobado, Claro. no de todo. Sí. Diputada Giles. Presidente, yo me permito hacerle la sugerencia que mientras la Secretaría, que lo está haciendo permanentemente y que de hecho hoy llegó con un compendio nuevo de indicaciones, pero quizás una solución posible para avanzar en la dirección que indica la diputada Cariola sería pedirle tal vez al Ejecutivo, que yo creo que debe tener bastante más a la mano cómo vamos. Quizás un compendio puede que no detallado, pero que nos dé un lineamiento de lo que llevamos aprobado de ley, que en definitiva, y que pueda después ser afinado por la propuesta de la Secretaría, pero que podamos usarlo tal vez como material de trabajo. Es una sugerencia que hago. Muchas gracias, el diputado Giles. Como nunca, diputada Cariola, diputada Giles, totalmente de acuerdo. Como nunca, la Defensoría... Claro, y a veces los roles se me invirtieron hoy día entre la Defensoría, el Ministerio Público, pero bueno, será para siguiente. Entonces, si el Ejecutivo nos puede ayudar con eso,
Yo sé que es harto trabajo también, pero para poder ilustrar. ¿Les parece, don Mario, subsecretario? Muchas gracias. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.